Es un documento que en un principio sirve para hacer un tratado de paz entre un rey que era y fue el peor rey que tuvo Inglaterra, llamado Juan Sin Tierra. Quien le puso ese apodo fue su padre, porque resulta que su padre, en ese entonces que era el rey de Inglaterra, le repartió a todos sus hijos terrenos donde iban a gobernar, pero a él no le dio absolutamente nada. Pero resulta que Juan Sin Tierra llega al poder en el año 1199 y hace a un lado todas las normas con las cuales se venían gobernando, las cuales permitían que existan acuerdos entre la sociedad y el rey. Y este viola todos esos acuerdos. A raíz de esto comienzan a tener conflictos con el único estamento de la población que necesitaba que lo apoyara, es decir, los nobles, los terratenientes, quienes ya no lo aguantaban porque el señor era un déspota y le ponía impuestos absurdos. Juan Sin Tierra también toma la fatal decisión de declararle la guerra a Francia y termina perdiendo la guerra. Resulta que los nobles normandos que habían conquistado Inglaterra a través de Guillermo el Conquistador y que tenían grandes terrenos en Francia, y este señor por su torpeza pierde todo lo que es Normandía y Aquitania. Resulta que su madre era de Aquitania en Francia. Entonces hace que los nobles normandos que ya vivían en Inglaterra y que estaban asentados en Inglaterra pero tenían aquellas propiedades pierdan todo por culpa de su torpeza. Estos acontecimientos conllevan a que la aplicación de las leyes sean capciosas y se arma una terrible revuelta la cual convoca a los nobles armándose una gran revolución en contra de Juan Sin Tierra. Y los nobles llegan a obtener sobre las tropas de los mercenarios que había traído el rey de varias partes del continente, los cuales fueron derrotados. Producto de esto, se toman Londres y obligan al rey a que se siente a negociar con ellos un tratado de paz, el cual contenía una serie de normas, entre las más importantes: no puede poner impuestos a quien quiera y a la hora que sea, y la otra, no se puede juzgar a nadie sin que lo haga un tribunal pertinente. Con todos estos acontecimientos, el rey Juan Sin Tierra, al sentirse ya amenazado, el 15 de junio de 1215, en una isla que está en medio del río Támesis llamada Rumi Mire, allí se firma ese tratado. Posteriormente, en años después, muere Juan Sin Tierra en el año 1216 y el tratado es ratificado por William Marce, quien era un gran guerrero. Ese tratado se vuelve la base de lo que son los gobiernos monárquicos pero constitucionales, los cuales son todos los gobiernos del día de hoy. A partir de esa ley que se firma en el año 1215, surge la figura que se implementa actualmente en todas las constituciones, es decir, los derechos humanos. Queda de esta manera establecido que los antecedentes de los derechos humanos, según los constitucionalistas, es esa Carta Magna de 1215, la que comienza a controlar los excesos de los gobernantes. Así es como nacen las constituciones o Carta Magna que tienen todos los países en la actualidad. Muchas gracias.